Déjame darle el saludo a Mauricio Alarcón, quien es el director de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor, qué gusto, buenas noches. Siempre un gusto estar acá con ustedes. Buenas noches, Fabricio, Daniel, y un saludo a la audiencia de Primera Plana. A ver, yo coincido con Daniel porque es igualmente mi postura. En mi radar no estaba el 4-0. No. Ni en el un sentido, ni en el otro sentido. Yo le leía hoy al Matías Abad, que fue gobernador de la provincia de Azuay y es articulista de primicias, ¿no? Que además ha estado muy activo en redes durante las últimas semanas. Y Matías Abad, por ejemplo, reposteó con cita un post de Carlos Vera donde decía 4-0. Y Matías decía, sí ha sido 4-0, pero al revés. ¿Ya? Yo no pensaba el 4-0, yo pensaba en el 3-1. Pero 3 a favor del gobierno, 1 en contra. ¿Qué pensaba yo? Que en la de bases militares peligraba. Hay otros que... Yo pensaba el empate. Yo decía 2-2. Otros pensaban que peligraba el tema de la consulta para la constituyente. ¿Qué estaba en el radar de Mauricio Alarcón? Mira, acá el que venga y te diga que tenía cerca el triunfo del no en las 4 preguntas está mintiendo. Porque Fabricio, lo cierto es que tanto del un lado como del otro, hasta el día sábado en la noche, con datos de Tracking Poll, que probablemente tú mismo has visto, era una cosa totalmente distinta a la que habíamos visto. Se hablaba hasta de resultado cerrado en 2 de las 4 preguntas, con una tendencia de cierre de brecha que se ha venido manteniendo durante las 2 semanas de campaña, pero nadie vio venir lo que efectivamente ha pasado. Lo cual a mí me lleva a una conclusión interesante, que espero pueda aportar al menos un elemento para el debate. Es mi conclusión. Hubo un voto vergonzante por el no, anclado al hecho de que tenemos una sociedad tan polarizada, de que quienes estuvimos, y me atrevo a decir porque yo voté no en las 4 preguntas de una papeleta, podíamos ser anclados al correísmo, a defensores de narcotraficantes, a promover el crimen organizado. Y mira que no estoy tan equivocado, porque el día de hoy en redes sociales y en grupos de WhatsApp de quienes viven encerrados en su burbuja, creo que la palabra más suave que nos han dicho a los que votamos no es ignorantes. Pero de ahí, para todo lo demás, insultos van, insultos vienen, porque al parecer, o sea, es difícil que una persona piense y decida por sí misma, ¿no? Entonces, ese voto vergonzante por el no, creo que es el que empieza a pasar factura. El que te venga también a decir que, pues, en la encuesta había una cifra de indecisos, la cual a última hora, tampoco, porque nadie decide un voto en una campaña mediocre de apenas 13 días, donde escuchaste cualquier cosa menos un debate serio, me refiero a los actores políticos, sobre las propuestas. Y creo que si hubiera habido ese debate, el triunfo del no hubiera sido indiscutible desde hace algunos días, no la sorpresa del día de ayer. Así es que yo te digo, yo personalmente no lo vi venir de esa forma. Te mentiría si te diría otra cosa. Ahora, Mauricio, uno se pregunta, con esta diferencia, asimetría incluso en las campañas, uno se pregunta dónde está la clave del no. Porque tuviste un aparato estatal haciendo campaña por el sí. No, y haciendo campaña no me importaría tanto como utilizando recursos públicos, Daniel, y usted lo decían hace un momento, entregando bonos a mansalva, ¿no? Yo creo que lo único que faltó es el bono a los Fabricios, para que Fabricio Vela pase recogiendo $1,000 por llamarse Fabricio. O sea, ya mismo que salió un bono de esos, ¿no? Porque era bono por si vuela la mosca, pase y retire sus $1,000. Y a mí me preocupa cuando hoy ya veo una noticia de un medio de comunicación que te dice: el 2026 está tan jodido que este rato ya necesitamos endeudarnos en 16,000 millones. Entonces, esa irresponsabilidad en los temas fiscales para tratar de ganar una elección, a mí me parece terrible. Claro, fue loquísimo. Y una cosa que muy pocas personas lo han reparado en este espacio, hicimos y hacíamos la crítica, es, por ejemplo, para el norte de Pichincha, la provincia de Imbabura y el sur de Carchi crearon un programa que se llamaba Firmes con Novoa, ¿no? Así se llamaba, lo vimos aquí. Y en Pedro Moncayo y en Cayambe, por ejemplo, el no saca un promedio de 70%. Bueno, yo me acuerdo que hace 27 años, año 98, quizás Daniel tú eras muy pequeño, el Fabricio sí se acuerda porque es de mi generación. Yo me acuerdo que cuando Alvarito entregaba a mansalva colchones, quintales de arroz, quien estaba del otro lado decía: coja lo que le den, historia que se repitió en Juega vivo, con Correa, juega, ¿no? Vivo les decía. Ya ves, y decía,
coja lo que le den, no importa, usted al final vote como tenga que votar. Yo creo que pues aquí la gente dice muchas gracias por el bono que me están dando, ya lo tengo en mi cuenta, pero no me trates como un cojudo, y perdón que utilice el término, pero es así, que porque me estás dando un bono de 100 o de $1,000, voy a votar como tú me dices que vote. Y mira que ahora hay que echar un poco ojo a esa votación, como tú dices, ¿no? Los bonos específicos vinculados a lugares donde la gente los ha recibido, los ha cobrado y termina votando por el no. Aquí ya no hay espacio, pues, para la tinta mágica de la que tanto se burlaron, ¿no? Porque creo que si no se burlaban tanto, capaz que echaban mano de la misma teoría el día de ayer. Ahora bien, Mauricio, ¿por qué este resultado? ¿Por qué la victoria tan contundente del no? Me gustaría un criterio de carácter nacional y luego tratar de entender lo que pasó en provincias. Es decir, está claro que Noboa experimentó un retroceso en algunas jurisdicciones en donde ganó de largo la presidencia en la segunda vuelta electoral de abril de este año. Creo que es emblemático revisar, por ejemplo, la votación en Imbabura, la votación en Azuay, por mencionar ese ejemplo, la votación en Pichincha, lo que pasó en Guayas. Así es. La única provincia en la que gana las 4 preguntas es en Tungurahua, que se convierte en el bastión del novoísmo. O sea, guardando las instancias poblacionales y electorales, Tungurahua es a Noboa lo que Manabí es a Revolución Ciudadana. Pero, ¿por qué? ¿Por qué está este resultado? ¿Cómo le analiza usted, Mauricio? Mira, voy a robarme la frase de un colega con quien tengo el honor de haber firmado la acción de inconstitucionalidad que presentamos para la convocatoria constituyente. Hoy Gonzalo Muñoz, en una entrevista a otro medio hermano digital, decía, porque el gobierno presentó voceros de quinta, voceros de pacotilla. Yo le agrego, para defender mentiras y para desinformar. De nuevo, nos creen idiotas, Fabricio. Y lo que a mí más me molesta de haber visto cómo se desarrolló la campaña electoral es que ya básicamente terminaron diciendo el que no está por el sí es fuchicaca, al estilo muy gracioso de los niños chiquitos, ¿no? Y te digo por qué, porque por ahí no voy a mencionar ni le voy a dar publicidad gratuita a un vocero que hoy además ha puesto candado en todas sus redes sociales, porque le han caído por todo lado, que publicaba en sus historias, ¿no? Si tú vas por el no, no me dirijas la palabra porque 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si los argumentos para buscar que la gente vote por tu opción son tan brutales como contratar influencers de quinta y contratarlos con recursos públicos, que algún día alguien fiscalice, porque en este país la fiscalización está en una congeladora, para decir, si un violador asesino llega al hospital, al mismo tiempo que una pobre mujer agredida, los médicos están obligados a atenderle porque es población. ¿Perdón? ¿Perdón? ¿De dónde sacan? Esa fue la campaña, Fabricio. Esa fue la campaña. Mira que incluso cuando trataron de echar mano de la vieja confiable, en estos meses, la de la Corte Constitucional, fue como en feria, pues, porque quisieron meterle a la Corte en el baile y decir, con una constituyente vamos a tumbar la Corte y poner una sala de la Corte Nacional o Corte Suprema, porque además decían que había que volver a la Corte Suprema, y la respuesta fue muy negativa, ¿no? Porque más bien le decían, como ustedes ahora ya controlan la judicatura, quieren, entonces, te digo, yo creo que no tuvieron un norte. Así como salió de la chistera del mago la convocatoria, la constituyente, salió de la chistera del mago una campaña que no tuvo pies ni cabeza. Mira, manejaron muy bien las redes sociales en cuanto a microsegmentación. Porque graciosamente, y te lo voy a decir, probablemente Fabricio, Daniel y amigos que nos siguen a través de la señal de Primera Plana, les pasó. Tú sabes a qué me dedico, sabes a qué se dedica Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y la publicidad que a mí me llegaba, como anuncios de Google, como la que me interrumpía las cosas de YouTube, era, vota sí para promover la transparencia y luchar contra la corrupción. Y yo decía, ¿qué onda? O sea, algo tan bien microsegmentado para decir, esto es lo que tú te dedicas y voy a ver si porque digo que sí a lo que tú te dedicas votas. Está ahí, pero el mensaje vacío. Entonces yo te digo, sí, mala vocería, falta de mensaje, falta de propuesta. Voten por mí y después les cuento lo que voy a hacer si me aprueban la constituyente. Mira, tú sabes, Fabricio, que aunque a ti y a mí les encanta acusarnos de correístas, al Daniel no tanto, pero a ti y a mí les encanta acusarnos de correístas. Entonces, démosles motivos para que nos acusen de correístas una vez más. En 2006,
cuando Rafael Correa aceptó la posta de ser candidato a la presidencia y registró su plan de gobierno y registró todo, Rafael Correa le dijo al país: el segundo decreto ejecutivo que yo voy a firmar, si gano la presidencia, es una convocatoria a una asamblea constituyente para echar abajo a la constitución de la partidocracia, y aquí está lo que voy a poner en la nueva constitución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los 10 puntos que Alianza País, como se llamaba en ese momento, iba a promover en la constituyente. Tan clara estaba la hoja de ruta de la constituyente que la oposición utilizó esos 10 puntos para tratar de bajársela y no lo logró, porque el primer referendo fue 82-12, Fabricio, tú lo sabes. Entonces, había una hoja de ruta. Muchos no coincidíamos con ella, nos opusimos a esa constituyente, pero ¿sabías a qué? Hoy voten por la constituyente y si me aprueban les cuento qué es lo que hago. Por Dios, ese tipo de improvisación, yo creo que ya a la mayoría de ciudadanos y particularmente al electorado joven no les llega definitivamente. Mauricio, y en esto ahí, ¿tú crees que haya quien pueda levantar la bandera, tomar la posta y decir yo soy el triunfador en la campaña del no? Tomando cuenta que hubo organizaciones políticas, organizaciones sociales que se inscribieron en la campaña por el no, pero creo que difícilmente una puede decir yo soy. Entonces, ¿qué tendría que pasar por el no? El triunfo siempre tiene muchos padres y la derrota se queda huérfana. O sea, aquí nadie de los que estuvo por el sí, y que afortunadamente creo que los podemos mencionar, ha querido levantar cabeza después de lo que pasó ayer. Ni el presidente dando declaraciones directas, un tuit creo que es insuficiente, ni organizaciones políticas como Creo, ¿no? Que hasta ahora estamos esperando a ver qué onda. El comunicado es un comunicado que tiene tantas letras en la red social que no me animo ni siquiera a leer el primer párrafo. O sea, solo viendo el comunicado le da pereza al doctor. Pero por supuesto, entonces te digo, yo estoy esperando que quienes promovieron el sí también se hagan responsables del tema, así como quienes promovieron el no acepten que probablemente sí contribuyeron, pero que no pueden adjudicarse la victoria total, que además en su gran mayoría se debe a la ciudadanía. Voy a usar otra cuestión que probablemente ustedes vieron en redes. Gente vinculada a la Revolución Ciudadana molesta con el bailecito de Luisa González. Gente vinculada a la Revolución Ciudadana diciendo, ahora sí, cuando nunca hubo una posición clara. Ahora sí, cuando si no querían constituyente y están celebrando la victoria del no porque armaban listas de asambleístas constituyentes y ya ofrecieron candidaturas. Entonces, Fabricio, Daniel, amigos, la ciudadanía no come cuentos. Entonces acá muchos van a querer adjudicarse el triunfo de lo del día de ayer, cuando lo cierto es que mucho impacto han tenido las redes sociales, gran impacto ha tenido el tema de la juventud organizada, los jóvenes, y creo que pues acá más creo que es una cuestión de ciudadanía y de pueblo que de actores políticos, definitivamente. La campaña en medios de comunicación también fue bastante deficiente, ¿eh? Fabri, Mauricio, hay quienes han dicho, miren, nadie puede levantar y coinciden con tu posición, Mauricio, y yo lo escuchaba hoy, por ejemplo, al alcalde de Quito, decía, esto sí puede ser una confluencia. ¿Ves esa posibilidad? Pero es que hay una oportunidad, Daniel, tanto para los ganadores, por llamarlos de alguna manera, como para los perdedores. ¿No es acaso esta una oportunidad de Daniel Noboa de demostrar que si le metes un poquito de ganas a la gestión puedes hacer las cosas? Lo demostró ayer en la mañana, ¿no? No necesita ni de bases militares extranjeras operando en el país, ni de una nueva constitución para capturar a uno de los más buscados. ¿Qué requirió? Voluntad política, coordinación con acuerdos bilaterales que están vigentes desde hace rato y la gana de hacer las cosas. Ahí cayó Pipo. Qué simpático, ¿no? Entonces, no es que la Constitución no te deja hacer o que necesitas una base para poder hacer las cosas. Cuando se quiere, se puede. No hay pretextos. Ayer el propio gobierno lo demostró, que esta sea una oportunidad para, a partir de la derrota, un poco de autocrítica, un poco de autoevaluación, de poner la casa en orden y dejar de creer que, pues, por otorgar bonos reduces la inseguridad, que por otorgar bonos terminas con la corrupción y que necesitas, además, de manera forzosa, tender puentes para tratar de reconstituir una sociedad partida en la mitad, polarizada y que ya no aguanta más polarización. Del otro lado, lo mismo. ¿Oportunidad? ¿Oportunidad de qué?
de reconocer que esto no es ni un respaldo a la Constitución del 2008, ni a la Corte Constitucional, ni ciego rechazo al gobierno. No. Hay muchos factores que confluyen para el triunfo del no. Y hay muchas oportunidades que dentro de esos factores tienen que ser evaluadas. La Constitución es perfectible, claro, pero siguiendo la hoja de ruta que corresponde y respetando el Estado de Derecho, por citar apenas un ejemplo. Y de nuevo, el diálogo es el único camino posible para reconstituir a una sociedad donde algunos no han entendido. Tenemos que partir de las coincidencias para poder llegar a buen puerto, porque si hoy estamos, como he leído en muchos grupos, estigmatizando a quienes estuvieron por la una o por la otra opción, simplemente seguimos profundizando la brecha sin ningún buen resultado. Doctor, a ver, el presidente le apostó a un referéndum con 3 preguntas, 2 de las cuales pasaron el proceso previo de reforma parcial, es decir, el trámite en 2 debates en la Asamblea Nacional y luego venía el referéndum ratificatorio. Incorporó una enmienda que fue aprobada como tal, con el dictamen de vía de la Corte Constitucional, que es para la reducción del número de asambleístas, hablando de temas constitucionales. Y pretendía una constituyente. No habrá constituyente y esos otros 3 temas constitucionales no serán incorporados en la nueva Constitución. ¿Qué debería pasar de aquí en adelante? Es decir, ¿cómo el gobierno debería procesar o debería leer este resultado en función de que la gente le dijo no queremos constituyente? La gente le dijo, no vamos a dar paso a estas modificaciones constitucionales. O sea, puede haber un montón de lecturas sobre las razones o las causas, pero ese es el pronunciamiento popular. ¿Qué debería ocurrir de aquí en adelante? Porque claro, yo decía esta tarde y escribí algo en mi cuenta de X, si hubimos, me incluyo, quienes desde el momento en que se pensó a insinuar el tema de la constituyente, planteamos que era innecesario porque el presidente podía llevar adelante un proceso de reforma constitucional. Yo sí creo que hay que reformar la Constitución. Pero por supuesto que hay que hacer cambios. Hay una serie de cambios que hay que impulsar en la Constitución. No es que la Constitución de Montecristi es intocable. No. De hecho, ya desde 2011 se han dado varios espacios de reforma constitucional. Yo sí creo que hay que impulsar unas reformas sobre varios temas de la Constitución. Pero hubimos quienes planteamos que eso se lo haga a través de la Asamblea Nacional, porque el presidente desde el 14 de mayo tiene una mayoría que le permite la aprobación. No ha tenido tropiezos en la Asamblea Nacional, ha tenido sobre los 77 votos, que es el mínimo que se requiere para poder armar la mayoría absoluta. ¿Habrá ese ambiente, Mauricio, para que, sin constituyente por un lado, sin la aprobación de estas reformas constitucionales, se impulse la vía legislativa para tramitar reformas constitucionales, Mauricio Alarcón? Mira, yo creo que sí, Fabricio, y hay cuestiones que así como la tercera pregunta que tú mencionas, no necesitan pasar por la Asamblea Nacional y que con responsabilidad podrían formar parte, no el próximo año, no en 2027, quién sabe si al final del mandato, de un proceso serio de cambio constitucional. ¿Qué necesitas para sacar la metida de mano a la justicia de 2011? Otro referendo. Clarito, las cosas en derecho se deshacen como se hacen, y la de 2011 no fue a través de la Asamblea Nacional. Y es esa metida de mano la que tiene la podredumbre en el sector justicia durante los últimos 14 años. Ahí tienes un ejemplo de qué es lo que se puede hacer, incluso sin pasar por la Asamblea Nacional, pero nadie se anima a tocar, porque cuando estás en la presidencia, esa metida de mano te resulta conveniente, ¿no? Y lo hemos visto. Es seductora. Es seductora, porque todo el mundo cuando está en campaña la critica, cuando está en el poder se acomoda y se le vuelve funcional. Yo, Daniel Fabricio, no intentaría una vez más, porque me parece un error, reducir el número de legisladores, porque la ciudadanía ya es segunda vez que dice, no me reduzcas, porque no es un problema de cantidad, es un problema de calidad, y para corregir la calidad necesitamos ir al sistema de partidos políticos. Y a esos partidos financiarlos, pero impon reglas para el financiamiento, enlazando la 2 y la 3. Porque es un problema de partidos. Puedes cambiar por la vía del referendo, sin pasar por la Asamblea. ¿El estado actual del sistema de partidos políticos? Sí. Lazo lo intentó, ya tiene dictamen de la Corte, y eso no necesita pasar por la Asamblea Nacional, pero presenta un texto potable. Presenta un texto sin errores gramaticales y ortográficos, pues Fabricio, no es muy difícil
Por último, ya que tanto quieren usar ChatGPT, pedirle que te haga una corrección de sintaxis pues, a tu asistente de inteligencia artificial. Pero yo te doy este ejemplo porque yo creo que la tercera pregunta, la de la reducción del número de legisladores, entró al referendo como que la Corte Constitucional le dijo, ya, te doy paso a esto para que dejes de joderme. Yo te hago una pregunta a ti, Fabricio. ¿Cuándo iba a entrar en vigencia si se aprobaba el sí en esa pregunta, la reducción? 2029, si no había constituyente, pero 2029. no decía el estatuto. Dice? No decía el estatuto. Pero se supone. Pero es que ese es el punto, que no Fabri. se deja. El derecho no se puede suponer. Pero es que si incorporas, es que a ver, yo también, hay parte. Solo esto. Pero date de la lógica, pues, Mauricio. Tú tenías que poner una transitoria, como ha sucedido en si alguien no coincide con tu lógica y dice... Y te dice, esto se aplicará a partir de las elecciones generales de 2029. La única transitoria que pusieron, y patuleca en la redacción, es la Asamblea Nacional tendrá 90 días para, una vez aprobados y proclamados los resultados, hacer los ajustes legales que corresponden. Ya, pero ahí, por ejemplo, ahí yo me permito discrepar, porque yo entiendo el punto que plantea Mauricio. Pero vamos a imaginarnos que había esa confusión. ¿Cómo determinas cuáles asambleístas se van? ¿Cómo determinas el adelanto de las elecciones? Fabricio, entonces, a ver, el adelanto de las elecciones es mediante una transitoria, por ejemplo. No, pero ¿Qué fue lo que pasó en la constituyente de Montecristi? Hay que recordar, en la constituyente de Montecristi incorporaron un régimen de transición y ahí se establecía el adelanto de las elecciones. ¿Se acuerdan? Entonces, mira, pero es un tema de sí se puede. No, sí. En lo de fondo estoy de acuerdo contigo. Una propuesta para que no haya dudas en la ciudadanía. Sin duda alguna. Entonces, acá no es que la Corte no me deja porque la Corte no me quiere. No, por Dios. O sea, acá no estamos diciendo que bestia solo unos pocos. No. Se trata de hacer trabajo en equipo. Esto es una acción colaborativa. Todos vamos a coincidir en la necesidad de reformar la Constitución. Aquí estamos 3 que coincidimos en el tema. Que podemos hacer hasta un control cruzado para ver que se redacte bien y que pueda sortear el filtro de la Corte y la Corte diga, sí, dele. Yo te acabo de mencionar 2 temas, Fabricio, que no tienen que pasar por la Asamblea. Si el temor del presidente es que Pachacutic le dé la espalda y que los independientes que forman parte de su mayoría hagan lo mismo pensando en las seccionales, yo te acabo de dar 2 temas que no necesitan de la Asamblea. Reforma a partidos y reforma al sistema judicial. Porque hay dictámenes previos de la Corte, pero hagan bien su trabajo, pues. Eso es lo que corresponde. Y eso nos debe a pensar, y yo te pregunto, Mauricio, ¿crees que le improvisaron a esto? Fue un as bajo la manga. Totalmente. O sea, mira que el primer estatuto que se presentó tenía un montón de errores en la redacción, pues, Daniel. O sea, y eso nos quedó claro cuando la Corte dijo, vaya por lo menos y cámbiale esto, porque está... Pásenle ChatGPT. Entonces, sí fue como que rápido, ármenme y presenten. Y estas improvisaciones no funcionan así. Yo te invito, repito, con todas las críticas del mundo, a que revises el decreto 2 de Rafael Correa, del 15 de enero del 2007, y le compares con el estatuto que formaba parte del anexo que recibimos ayer en la papeleta, y saques tus propias conclusiones. Claro. Nada más. De acuerdo, por eso algo más pensado. Pero... Claro, siempre hablamos y nosotros incluso lo mencionamos, y por eso es que hubimos quienes planteamos que no se podía hablar de un cheque en blanco. O sea, siempre me pareció insólito que, empezando por el propio presidente de la República, no te presenten un plan constituyente. O sea, querían constituyente y no te presentaron un plan constituyente. Y empezaron a posicionarse unas narrativas con el apoyo de algunos opinadores, algunos medios, algunas plataformas, algunos influencers, gente de no creer también, como por ejemplo, ponerte en esa dicotomía de que si llega un delincuente herido de muerte por arma blanca a la sala de emergencia de un hospital o de una clínica y al mismo tiempo una mujer embarazada de 9 meses que se le rompió el agua de la fuente y está a punto de dar a luz, ¿a quién atienden primero? Al delincuente. O sea, porque Dios. Es grupo de atención prioritaria, son estúpidos. Por Dios. Son estúpidos. O sea, perdóname, Fabricio, pero yo sí creo que ahí, y repito, tienes claro una de las razones por las cuales esto ha terminado como ha terminado. Así es que, de nuevo, para mí es una oportunidad de enderezar el rumbo, hacer mejor las cosas y empezar a construir los cambios que efectivamente necesitamos. Yo no me quedo
y les voy a pedir 1000 disculpas porque como anticipé tengo que empatarme con otra entrevista. Tranquilidad, no que voy ya a te ver el cerramos. partido de Emelec, porque yo sé que aquí habemos 2 emelexistas, no voy a ver el partido de Emelec todavía. Ojalá tengan los mismos ánimos mañana. No me quedo con esas declaraciones tan vacías y dejémosle en ese calificativo vacías. Antes de irte, ¿te arriesgas a dar nombres de quienes podrían refrescarse en las líneas del gobierno? Ya como última pregunta. Mira, yo solo termino esto, en la que se dice que en pocas, bueno, esto no es una derrota, y que además, ojo, aquí nada ha pasado y que, no, aquí algo ha pasado y es una oportunidad de construir más cosas y de tender puentes y de hacer equipo. Si aquí queremos buscar responsables, yo creo que la primera evaluación debería ir de la mano del propio presidente de la República. ¿Cuáles fueron sus errores? ¿Cuáles fueron sus aciertos? Y tú me dices en cuanto a gabinete, yo sí creo que lo de Edgar Lama le pasó factura al gobierno, lo del conflicto de interés claro en el tema del pago del IES, no importa quién lo utilizó o cómo lo publicó, pero le pasa factura. El rol de la ministra de gobierno, desastroso, con una vocería bastante falluca, una vocería errática, que no llevaba a nada y que además creo que la sacaron de en medio para que no haga tanto incendio a propósito de lo que decía. Y habrá que ver, pues, si también, como se decía, el ministro de Inclusión Económica y Social, la ministra de Educación, han tenido alguna responsabilidad a propósito del tema, ¿no? No se diga, aunque yo sé que ellos tienen un nivel de protección presidencial muy alto, que sí se debería evaluar el rol de los ministros vinculados al sector seguridad, ¿no? De acuerdo, Mauricio Alarcón, abrazo afectuoso, muy amable. Siempre un gusto estar con ustedes, que se repita pronto lo de Primera Plana y a estar atentos. Yo sé que el Dani va a estar preocupado de que ganemos en casa esta primera semifinal de la Copa Ecuador. Vive el bombillo, arriba Emelec. Gol de Emelec, gol de Emelec, gol de Emelec, gol de Emelec. Bueno, gol de Emelec y mira que mis palabras han sido proféticas. Proféticas, gol de Barco. Gol de acaba Barco. de anotar el primer gol a los 4 minutos 50. Así es que ves, aquí estamos, vamos adelante. Adelante. Tus palabras han sido proféticas. Abrazo, doctor. Gracias. Un abrazo grande.